No sé si es cierto para ustedes, pero el camino en la fe es difícil. Hay, hay tantos peligros, tantas distracciones, tantas falsas ideas y falsos maestros. El famoso libro escrito por John Bunyan, El progreso del peregrino, nos ayuda a ver algo de qué tan difícil es el camino a llegar al reino de Jesucristo. Él ilustra en una manera muy buena que las ideas que pueden causar que nosotros nos desviaremos de la fe. Atrás de esas falsas ideas siempre hay falsos maestros. Falsas ideas y falsos maestros realmente motivan mucho de las cartas del Nuevo Testamento. Pablo, Pedro, Santiago, Juan, todos escriben sus cartas para hacerles acuerdo a las iglesias lo que Jesús verdaderamente enseñó para que no sean engañados por falsos maestros. Falsos maestros existían antes de Jesús, durante el tiempo de Jesús, durante el tiempo de los apóstoles y siguen existiendo ahora mismo. Recién yo estaba escuchando sobre una profecía de un falso maestro de aquí mismo, de la República Dominicana, que dijo que el año pasado Dios le enseñó que iba a nevar en toda la isla. ¿Se acuerdan de ese día? Cayó nieve. Bueno, normalmente hay dos tipos de ideas entre falsos maestros. El primer tipo es que el falso maestro dice que tiene un secreto de Dios, una revelación especial que solo Él lo tiene. Y si tú quieres ser bendecido, tienes que obedecerle a Él, porque Él tiene esa conexión especial con Dios. La segunda es que por tener esa conexión especial, por tener esos secretos solo que Dios me revela a mí, yo puedo vivir como quiera. Ellos pueden cometer cualquier tipo de pecado y siempre justificarlo porque Dios me ha dado una revelación especial a mí. No sé si han conocido hermanos así, pero yo he conocido falsos maestros de esa manera. Pedro escribe su segunda carta con esto en mente. En sus tiempos, falsos maestros estaban predicando un evangelio diferente basado en un conocimiento secreto. Y parte de sus falsas doctrinas es que enseñaban que uno podía vivir en todo tipo de pecado. Pedro quiere aclarar y animar a la iglesia, haciéndoles de acuerdo que el verdadero conocimiento de Dios produce piedad. Esa es la idea central de esta mañana. El verdadero conocimiento de Dios causa que nos esforcemos a conocerlo más, que nos parezcamos a Él, y eso va a notarse en la piedad que crece en nuestra vida. Por favor, abran sus Biblias a la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a ver el versículo 1 al 11. Vamos a verlo en cuatro partes. Primero, tenemos que ver qué es lo que tenemos que conocer para tener ese verdadero conocimiento. Segundo, qué produce ese verdadero conocimiento o qué provee ese verdadero conocimiento. Tercero, cómo tenemos que responder. Y cuarto, qué pasa si no respondemos bien. ¿Listos? Eso me acuerdo que hacía que hace Pastor Jairo. ¿Sigue siendo listos? Amén. Listos. Leamos juntos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 11. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pues su divino poder nos ha concedido
todo cuanto concierne la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, obren con toda diligencia, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesús. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagas estas cosas, nunca caerán, pues de esta manera les serán concedidas ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendita sea la palabra del Señor. Realmente yo no quiero que se olviden de mí y que Dios hable con sus corazones esta mañana. Primero, vamos a ir de versículo en versículo, y primero lo que tenemos que ver es qué se trata de este conocimiento verdadero. ¿Qué tenemos que conocer? Ahí lo vemos en el versículo 1. Jesús, Dios y Salvador, nos concede la fe. Pedro dice que él está escribiendo a los que han recibido una fe como la nuestra. ¿Y cómo lo recibieron? ¿Cómo reciben esa fe? Mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesús. Acuérdense, los falsos maestros proclaman y siguen proclamando una fe especial que solo ellos tienen. Pedro, en cambio, no se separa como alguien más importante o más bendecido. Todos los que reciben la fe, reciben la misma fe. Y algo importante de reconocer, algo que dijo Isaac en las canciones: esa fe es recibida. Si tú tienes fe, es porque la has recibido. Y al recibirlo, y la has recibido mediante la perfecta justicia de Jesucristo. Hasta la fe es un regalo para que nadie se glorie en sí mismo. La única razón por la cual un pecador como yo puede acercarse al Dios cercano y santo, al Dios santo y cercano, es mediante la fe en la perfecta rectitud de Jesucristo y su obra milagrosa en la cruz. Solo siendo justificado por el perfecto sacrificio de Cristo, puedo tener paz con Dios. Sin la perfecta justicia de Cristo, puedo imputada, acreditada, aplicada a mi persona, moriría si me acerco a Dios. Solo el sacrificio de Jesús puede expiar y aplacar la ira de Dios justamente dirigida a mí. Mediten sobre el Evangelio. Mas solo Jesús es capaz de salvarnos, porque solo Él puede pagar por nuestros pecados, porque solo Él es Dios y humano. Jesús es Dios. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, es el creador y dueño de todo. Jesús es completamente Dios y en su humanidad es la imagen del Dios invisible. Dios Jesús se humilla y toma nuestra forma, y con un puro corazón vive una vida perfecta, sin pecado,
Solo Jesús nos puede salvar, porque solo Jesús es Dios y hombre. No existe otro mediador entre Dios y hombres. No importa qué revelación alguien reciba, solo hay un mediador. Solo Él puede rescatarnos de la corrupción actual que vemos en el mundo por los malos deseos y por el juicio por venir. El verdadero conocimiento de Dios es que Jesús es Dios y Salvador. Ese no es un secreto. Yo no le estoy contando un secreto. No existe otra manera de ser salvo. Todas las falsas doctrinas cambian algo sobre Jesús. Él es el único que nos concede la fe verdadera. Pero eso no es todo lo que tenemos que saber o conocer. Mira el versículo 2. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el verdadero conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. El verdadero conocimiento incluye verdades sobre Dios, sobre Jesús, pero también incluye interacciones con Él. Tienes que saber que Jesús es Dios y Salvador y que por su bondad Él concede una fe verdadera. Pero ¿qué sirve saber que Jesús es Dios y Salvador si no compartes con Él? La palabra conocimiento en este versículo son dos palabras griegas juntas que se refieren no solo a conocimiento, pero el conocimiento verdadero. Lo que Pablo está diciendo aquí es que que Él desea para ellos es que se multiplique gracia y paz en sus vidas mediante el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios produce gracia y paz en nuestras vidas. Gracia se refiere al favor de Dios. Todos necesitamos el favor de Dios en todo, pero especialmente lo necesitamos para conocerlo a Él. Paz se refiere a una seguridad y satisfacción completa. Paz y gozo en cualquier situación. Esta paz solo se encuentra en Jesús y solo se multiplica en nuestras vidas lo más que le conocemos. De nuevo, este tipo de conocimiento incluye la idea de confesar verdades sobre Cristo, pero se centra en la intimidad que compartes con Él. Ese tipo de conocimiento se desarrolla solamente a través de interacciones íntimas y regulares. No es suficiente solo saber lo correcto. Tienes que pasar tiempo con Él. ¿Le conoces a Jesús de estas maneras? ¿Te relacionas con Él para poder conocerlo más? Ahora, ¿cómo uno se relaciona con Dios? Escuchen lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. La implicación es que te relaciones con Dios de estas maneras. ¿Te relacionas con Dios al regocijarte en Él? Verdaderamente sentir gozo cuando piensas sobre quién Él es y qué Él ha hecho por ti. ¿Sacas tiempo solo para eso? Por eso estas canciones que cantamos son tan importantes, porque nos ayudan a relacionarnos con Dios y a centrar nuestro gozo no en cualquier situación, pero en Él. ¿Te relacionas con Dios al orar? ¿Sabes lo que significa esa palabra orar? La definición es interactuar con Dios cambiando mi gusto por el gusto de Él. Toma mi gusto, Señor, dame el tuyo. Por eso oramos durante el servicio, los gustos de Él. ¿Te relacionas con Dios al agradecerlo?
Eso toma 2 segundos. Tú puedes hacerlo ahora mismo. ¿De qué puedes agradecer a Dios? ¿Cómo puedes dirigir tus afecciones a Él por lo que Él ha hecho en tu vida? Ahora es cierto que todos necesitamos separar tiempo para estudiar su palabra y meditar sobre sus promesas. Pero el verdadero conocimiento incluye caminar con Él durante el día. Incluye regocijarte, orar, agradecerlo todo el tiempo por cualquier cosa. Él nos invita a que oremos sin cesar. En todo, sobre todo. Sabes, solo este tipo de conocimiento, las verdades y la interacción íntima con Él, solo ese tipo de conocimiento nos dará poder espiritual para hacer morir a las obras de la carne. Solo intimándote con Él todo el tiempo te dará la perspectiva urgente que necesitas cuando estás tentado y la disciplina para negar la carne. Ahora enfoquémonos en lo que este conocimiento produce, o que Dios provee con este conocimiento. Miren el versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El verdadero conocimiento de Dios provee recursos infinitos para un propósito específico. ¿Qué harías tú si tuvieras recursos infinitos? ¿Qué quiere hacer Elon Musk con sus recursos? Quiere viajar a Marte. ¿Qué harías tú? ¿Qué problema del mundo te gustaría resolver? ¿Qué obra buena te gustaría cumplir? ¿Dónde vivirías? ¿A dónde viajarías con recursos infinitos? ¿Sabes que si has conocido a Jesús verdaderamente, Él te da recursos infinitos? Su divino poder nos ha concedido todo cuando concierne la vida y la piedad. ¿Qué nos ha concedido Dios? ¿Qué? Todo. Dios provee todo lo que necesitamos. Pero esos recursos no sirven para cualquier cosa, cualquier meta que tengas. Esos recursos sirven para cumplir el propósito que Dios tiene sobre tu vida. ¿Y cuál es ese propósito? Él te ha concedido todo cuanto concierne la vida y la piedad. Tu propósito es tener vida y piedad si le conoces a Cristo. Vida se refiere a lo que Jesús explicó en Juan 17. Ahora, esta es vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien mandaste. Ese es nuestro propósito como humanos. Vida es verdaderamente conocer a Dios. Pero acuérdate, el verdadero conocimiento de Dios produce piedad. La piedad se refiere a la disposición interna que realmente admira, aprecia, honra a Dios. No solo los domingos, pero todo el tiempo. La piedad es la reverencia que nos motiva a confiar a Dios y a obedecerlo con alegría y con buena voluntad. La piedad es el profundo respeto de tu corazón a Cristo que te motiva que dejes tu vida por atrás para conocerlo más, para conocer su cruz. Esa es la piedad. ¿Sabías que ese es tu propósito? El mundo nos dice algo diferente. Ahora, la mayoría de la gente se rebela contra ese propósito y se dedica a cumplir sus propios gustos, sus propios propósitos. Lucha contra ese engaño. Tu gran propósito en la vida es
conocerle a Dios y ser como Él. Puedes ser abogado, pero tu propósito no es ser abogado. Tu propósito es conocerle a Dios cada día más y parecerte a Él. Puedes ser doctor, pero ese no es tu propósito. Puedes ser artista, arquitecto, maestro. Puedes ser padre o madre, hijo o abuelo, pero ese no es tu propósito. Tu propósito es conocerlo más a Él y parecerte más como Él. Puedes ser pastor o misionero, pero ese no es tu propósito. El versículo 4 nos ayuda a entender más sobre nuestros recursos y nuestros propósitos. Este versículo creo que es el centro de la sección. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Acuérdense de los falsos maestros. Ellos no quieren producir a alguien que se parezca a ellos. Ellos quieren obtener y quedarse los más importantes. Dios quiere que nosotros participemos en su naturaleza. Qué bondadoso, qué generoso que es Dios. Pedro dice que Dios nos ha concedido no solo fe, no solo los recursos, pero esos recursos se centran en sus maravillosas y preciosas promesas, a fin de que con ellas vamos a poder compartir en su naturaleza. Usan las promesas de Dios para crecer en el conocimiento de Él. Sus promesas nos motivan a luchar contra la carne, contra el mundo, contra el enemigo, porque en ella vemos nuestro futuro. Sus promesas transforman nuestros gustos, porque en ellas vemos los gustos del Señor. ¿Y cómo es que uno usa las promesas del Señor para transformarnos? Para ir de seres orgullosos a seres piadosos. Sus promesas, si las usamos como deben ser, nos ayudan a interactuar con Dios. Por ejemplo, si algo pasa esta semana en tu vida y te enfrentas a una grave dificultad, puedes echar tu ansiedad sobre Él, porque ¿qué promete? Que Él tiene cuidado sobre ti. Primera Pedro 5:7. Cuando no sabes qué hacer, no sé qué hacer, Dios, hay presión por este lado, hay dificultad por este lado, no sé qué hacer. ¿Qué puedes hacer? Ir donde Él, porque Él promete que te dará sabiduría. Santiago 1:5. Cuando te sientes abandonado por otros, ¿qué puedes hacer? Puedes ir y apreciar más a Dios, porque Él promete que nunca te abandonará. Hebreos 13:5. Cuando dudas que Él sigue obrando en tu vida, puedes descansar en Él, porque Él ha prometido que perfeccionará la buena obra que Él ha empezado en ti. Filipenses 1:6. Cuando sientes por vencido por el pecado, puedes confiar que no en tu poder, pero en el poder de Él, porque Él promete: si caminas con el Espíritu Santo, no cumplirás los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Cuando tienes miedo de que te va a faltar algo de lo que realmente necesitas, puedes pedirle a Dios. ¿Por qué? Porque Él promete que proveerá para todas tus necesidades. Filipenses 4:19. Cuando sientes que tus pecados son muy grandes para que Él te perdone, puedes acordarte su promesa que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Y no solo para eso, pero para limpiarme de toda maldad. Primera de Juan 1:9.
Busca las promesas que necesitas para luchar, para conectarte con Dios. Él ya te ha rescatado. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, Él ya te ha rescatado de la corrupción del mundo por causa de los malos deseos. Ahora, con sus promesas, Él va a cambiar tus gustos para los de Él. Para que ames la gloria de Cristo, para que ames la excelencia de Cristo, para que ames tu propósito verdadero. El verdadero conocimiento de Dios provee todo lo que necesitas, y con sus promesas Él nos transformará para poder compartir con Él íntimamente cada vez más y más y más hasta llegar a la eternidad. Amén. Ahora, si sabemos que eso es cierto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? Bueno, me voy a sentar a ver lo que hace Dios. No. Pedro, miren el versículo 5. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento. Pedro nos implora que debemos dedicarnos, sabiendo estas verdades, nos debemos dedicar con toda diligencia. La palabra diligencia puede ser traducida como con toda prisa o con todo ánimo. Con toda prisa, con todo ánimo. Añada a tu fe estas virtudes que vamos a ver. La primera virtud en la lista es virtud. ¿Qué significa virtud? Es la conducta que agrada a Dios. No conducta religiosa, privando en santo. Scarly me ayudó con esa frase. Es lo que Juan el Bautista les dijo a los fariseos cuando querían bautizarse. Los fariseos vino a bautizarse como religiosos, pero él dijo: por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. No solo háganlo religioso, pero vívanlo. Si Dios te ha rescatado de la corrupción del mundo por los malos deseos, hermano, hermana, deja de practicar obras pecaminosas y oscuras. ¿Cuáles son ellas? Gálatas 6 nos ayuda con una lista. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemastes, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Si por el Espíritu Santo tú estás luchando para hacer morir las obras de la carne, anímate, vas a ganar. No por tu esfuerzo, no porque tú lo vas a cumplir, pero por sus preciosas y maravillosas promesas. Anímate y sigue con más diligencia, con más ánimo, escapando la tentación mediante tu intimidad con Cristo. Si no sabes cómo hacer eso, habla con un hermano o una hermana más madura para que luchen juntos. Para eso vivimos juntos. Si no estás luchando contra esas obras de la carne, la verdad es que no le conoces bien a Jesucristo. La segunda virtud en el versículo 5 es conocimiento. Pedro usa esta palabra, conocimiento, 4 veces. Ya me han oído leer verdadero conocimiento, 4 veces en estos versículos. Las otras 3 veces incluye esa palabra antes de conocimiento. Aquí no lo hace, aquí se refiere a entendimiento. Si tienes fe en Jesucristo, dedícate a conocer, a entender su voluntad. Llena tu mente con su palabra para que puedas distinguir en tu vida entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Pablo lo dice así en Romanos 12. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto.
Hermanos, es imposible madurar en la fe si no sabes la voluntad del Señor. Es imposible madurar en la fe si tu mente está puesta en la carne. Aunque uno diga, no, pero eso no es pecaminoso, pero estoy pensando en algo todo el tiempo, en las cosas del mundo y raramente enfocadas en las cosas del Espíritu. Nunca vas a poder distinguir la voluntad de Dios si no te dedicas a conocer su voluntad de las Escrituras. Cambia los hábitos que te tropiezan. Júntate con otros hermanos o hermanas que te ayuden a pensar de las cosas del Espíritu. Busca consejos de otros que apuntan a las Escrituras, no a revelaciones específicas. Ahora, para que sirva, pero ¿para qué sirve saber la voluntad de Dios si no lo hacemos? De eso se trata la próxima virtud en la lista. Versículo 6, dominio propio. Santiago 4 dice: aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para él es pecado. Si sabes lo que debes hacer y no lo haces, es pecado. Por ejemplo, si sabes que debes respetar a tus padres y no lo haces, es pecado. Si sabes que debes tratar a tu esposa con bondad y no lo haces, es pecado. O si sabes que debes ayudar a viudas y a huérfanos y no lo haces, es pecado. Necesitamos desarrollar dominio propio para poder hacer la voluntad de Dios, aunque sea inconveniente para nosotros. Pero no es solo hacer. También tenemos que desarrollar dominio propio para abstener de lo que no agrada a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, abstengan de la inmoralidad sexual. Pedro 2:11 dice: amados, les ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Saber la voluntad de Dios y no hacerla es participar en las pasiones de la carne. Yo sé que esas pasiones se pueden sentir emocionantes y divertidas, pero traen con ellas corrupción. Hacen guerra contra tu alma. Te roban la gracia y la paz que es tuya en Cristo y te desubican de tu propósito verdadero. Sin dominio propio te quedas inmaduro en la fe, o peor, como dice Hebreo, endurecido en la incredulidad por el engaño del pecado. Si estás luchando para ejercer dominio propio, acuérdate que tienes todos los recursos que necesitas en Él. Practica rendir cuentas y practica llamar a otros hermanos antes de caer en el pecado. Y eso implica en los grupos anclas: no hablen solo de lo bueno de la vida, pero confiesen sus debilidades. Nada de eso es fácil. Dios nos concede fe y todos los recursos que necesitamos en Él, pero sí requiere nuestro intenso esfuerzo. Muchas veces nos vamos a sentir cansados en ese esfuerzo, vencidos, desanimados y débiles. Pero solo en esos momentos de debilidad, podemos desarrollar la próxima virtud, que es perseverancia. La perseverancia es la habilidad que te permite aguantar y permanecer fiel a debajo de tribulaciones y tentaciones. Esta virtud se desarrolla solo en tribulaciones. Por eso en Romanos 5 vemos que Pablo dice: nos gloriamos en la esperanza de Dios, porque Cristo nos ha dado paz con Dios, pero también nos gloriamos en tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen perseverancia.
de glorias en tribulaciones para poder desarrollar perseverancia. Ese es el propósito de Dios para ti. El camino de la fe no es fácil. Y si verdaderamente eres cristiano, vas a enfrentar todo tipo de tribulación contra tu fe. Todo tipo de tentación, todo tipo que te promete gozo y descanso si solo niegas a Cristo o si solo le desobedeces a Él. El que no desarrolla perseverancia no llegará al reino eterno. Eso es lo que le pasó a Demas. Pablo en la segunda carta de Timoteo dice que por el amor de este mundo, Demas lo abandonó. La implicación es que él abandonó no solo a Pablo y al ministerio, pero abandonó a Dios. No dejes que eso pase en tu vida. Ahora, estas virtudes son más que solo comportamientos externos. Comportamientos externos son necesarios, pero nunca son suficientes. La próxima virtud se trata de nuestro corazón interno, que es la piedad. Ya la vimos antes. Necesitamos añadir piedad a la perseverancia. Jesús es el ejemplo perfecto, ¿sí? En el jardín, abajo, entre mucha aflicción, con perfecta piedad, Él ora: Padre mío, si es posible, que pase de mi copa, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es piedad. Eso es perseverancia, perseverancia con piedad. Perseverancia sin piedad te convierte en amargura contra Dios. Uno llega hasta reclamarle a Dios: Dios, te he obedecido tanto tiempo y no me has dado lo que te pedí. Es amargura. Qué injusto que eres, Dios. ¿Se acuerdan del hermano mayor en la historia del hijo pródigo? Él ejercitaba dominio propio. Él ejercitaba perseverancia por años, pero sin piedad. Motivado por justicia propia, él actuaba obediente, pero solo para poder ganar su herencia y hacer lo que le daba la gana. Él no conocía el corazón del Padre. Él no le admiraba, él no respetaba desde el corazón. Y cuando no estaba de acuerdo con el Padre, ¿qué hizo? Se rebeló contra él y no entró a la fiesta. No dejes que te pase a ti. Yo quiero que entres a la fiesta. Si queremos más gracia y más paz en nuestras vidas, tenemos que esforzarnos a añadir piedad. Pero la piedad no es la meta de estas virtudes. Miren conmigo el versículo 7. Vemos fraternidad y amor. Las dos últimas virtudes son fraternidad y amor. Fraternidad se refiere a demostrar cariño, especialmente a los hermanos, los miembros de Cristo. Amor es la acción de obrar para el bien de otros, prefiriendo su bien más que mi comodidad. Pablo en la primera carta de Timoteo dice: el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera. Nuestra meta es amor, un amor cariñoso que actúa para el bien de otros por encima de nuestra comodidad. Cuando añadimos este tipo de amor, le conocemos más a Cristo, porque Cristo es amor. Él es el quien nos amó y quien nos enseña a amar, el quien no se avergüenza de ser llamado hermano nuestro, el que escogió la cruz, el que prefirió nuestro bienestar eterno más que su salvación en la carne. Primera Juan 4:19 dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. ¿A quién tienes que amar mejor? ¿A quién deberías enseñarle más cariño?
el bienestar de quién deberías priorizar sobre tu comodidad y tus gustos. ¿Conoces este amor de lo que estamos hablando? ¿Conoces algo de la gloria y excelencia de Jesucristo? Entonces esfuérzate a añadir amor a tu fe. Hasta aquí hemos visto qué es lo que tienes que saber, qué es lo que provee ese conocimiento y cómo debemos responder. Terminemos con estos últimos versículos, cuales nos adviertan sobre lo que sucede si no nos esforzamos a añadir estas virtudes en nuestra fe. El versículo 8 a 11. Aquí hay 4 advertencias y vamos a ir rápido con estas. Primera, en el versículo 8, es que desprecia tu utilidad. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de Jesucristo. Sin estas virtudes, en tu vida serás ocioso y estéril. Ocioso se refiere a ser perezoso para el reino de Cristo. Es no tener ninguna ambición acerca de cómo glorificar a Cristo. Y estéril se refiere a hacer buenas obras sin el poder espiritual. ¿Qué cumplen buenas obras sin poder espiritual? Nada. Versículo 9. Olvidar el evangelio. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidando la purificación de sus pecados pasados. Hermano mío, hermana mía, Dios te ha rescatado de la corrupción de este mundo y la condenación eterna. No te esclavices nuevamente a caminos pecaminosos. Falsos maestros dicen que no importa lo que haces con tu cuerpo. Eso es mentira. Si practicas el pecado, no puedes practicar la virtud, no puedes practicar dominio propio, no puedes practicar perseverancia. El pecado siempre engaña y nos come el cerebro. Nos hace olvidar lo que Jesús ha hecho en el evangelio, o tal vez que Jesús lo ha hecho por mí. Lo olvidamos. Cuando un cristiano empieza a dudar la bondad de Dios, casi siempre es porque tiene un deseo frustrado, escondiendo un pecado, y quiere su deseo, aunque incluya abandonar a Dios. No dejes que eso pase. Esfuérzate a conocer la gloria y la excelencia de Cristo y compárale a tu deseo, y tú vas a ver, eso no vale nada comparado a su gloria y su excelencia. Sin esas diligencias, las próximas es que podemos caer y al final no llegar al reino de Cristo. La palabra caer se puede referir a desobedecer a Dios o cometer un error que no produce la muerte. Pero en este contexto es probable que Pedro se refiere a caer en la decepción y en la esclavitud del pecado o de falsos maestros, en una manera que te quedas vencido y no te levantas más, donde dejas de seguir a Cristo. Pedro dice así en el 2 capítulo de esta carta: porque si después de haber escapado de las condenaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condenación postrera viene a ser peor que la primera. Es decir, sabiendo algo de Cristo, sabiendo algo, escuchando algo sobre su gloria y excelencia, no alcanzarás a su reino. No dejes que eso pase en ti. Escucha bien. Es el poder de Dios cual nos guardará y nos hará llegar a su reino eterno. Pero es mediante la fe que ejercitamos cuando nos esforzamos a conocerlo más, a obedecerlo más.
De esta manera hacemos firme nuestra llamada y elección de parte de Dios. Con esa motivación, con ese deseo pastoral, Pedro les ruega que se esfuercen a añadir fe, a añadir estas virtudes a la fe, las cuales les protegerán en el verdadero conocimiento de Cristo. Acuérdate lo que ha cumplido Cristo en la cruz por ti. Confía que Él te ha dado todo lo que necesitas para tu propósito y esfuérzate con toda diligencia a añadir la virtud a tu fe. ¿Sobre cuál virtud tienes que enfocarte tú? ¿Con quién vas a compartir tus esfuerzos? Por último, si estás escuchando estas palabras y sabes que has caído, no es muy tarde. Te ruego, acuérdate del Evangelio. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El camino de la fe no es fácil, pero merece la pena que sigas luchando. Merece la pena que te esfuerces a conocer más sobre Jesús, sobre sus promesas, sobre su gloria y excelencia, intimarte más con Él. Merece la pena que te esfuerces a añadir estas virtudes para que le conozcas más a Él, para que transformes tus gustos a los que le agradan a Él y ser partícipe de su naturaleza. Anímate, sigue luchando para llegar a su reino. Amén. Amén. Déjame orar. Dios grande y poderoso, misericordioso, cual perdona pecados. Eres lento en la ira, generoso en tu bondad y misericordia. No te avergüenzas de nosotros mismos. Nos conoces íntimamente y te gozas en conocernos más. Dios, añada virtud a nuestra fe para que podamos vivir para nuestro propósito. A los que no tienen fe, concede fe, solo tú lo puedes hacer. Para lo que nosotros tenemos que poquita fe, danos más fe para verte más claramente, para amar tu gloria y excelencia. Amén.